Nuevo episodio y nuevo intento de traeros a dos personas que posiblemente no conocierais, pero deberíais conocer para hablar de salud mental de una forma distinta, que no todo sea como hemos hecho hasta ahora, que ahí pecado nuestro, porque siempre hemos traído expertos en salud mental, que está muy bien, pero si queremos hablar con el público general, está muy bien traer también otras personas que desde una perspectiva no experta en salud mental puedan arrojar luz. Y en este caso vamos a hablar de algo que nos ocurre a todos, que es la relación con la comida. Nos ocurre porque puede ser mejor, peor, pero digo yo que alimentarnos nos alimentamos todos los días. Así que, sin más preámbulos, empezamos. Permite que me cuele en tu oído. Esta voz que estás escuchando no soy yo, son solo chisporroteos eléctricos en el interior de tu cabeza, tu particular versión de mí, Ignacio Crespo, médico y divulgador científico. Y ahora que habito en tu cerebro, ya podemos empezar Mentescopia, un podcast de Cibersam patrocinado en convocatoria competitiva por la FECIT. Ya os he dicho al principio que intento traeros a gente que no conozcáis. Lo que desde luego no estoy haciendo bien es traer a gente que no se conozca entre sí. Porque yo quería traer a dos personas que son fantásticas para esto. He dicho, ¿a quién puedo traer? Y he tenido la suerte de que mis dos primeras y mejores opciones me han dicho que sí inmediatamente, de una forma amabilísima, y resulta que se conocían. Así que para intentar que ya no sea solo conocerse entre ellos y conmigo, sino con vosotros, vamos a presentarlos. Gema del Caño, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues con Muchísimas muchas gracias, ganas. por dejarme participar con vosotros. Era necesario. Hablando además de alimentación, yo creo que lo feo es no haberte traído en las temporadas anteriores. Pero bueno, Bueno, aquí estoy para siempre, para cuando queráis. eres farmacéutica, eres especialista en la industria alimentaria y aquí voy a citar tus palabras. No quiero yo que parezca que estoy diciendo cosas por boca propia, que es soldado del imperio, ¿no? Eso es, soy un soldado de la industria alimentaria, del imperio de la industria alimentaria y bueno, pues soy un soldado imperial, como Esos, otros tantos. esos señores trajeados malignos que intentan que nos volvamos adictos a toda la alimentación, eres tú. Así que ya Soy yo, sabemos que al menos parte de nuestra percepción sobre eso no es del todo correcta. Vamos a ver eso es. qué ocurre a continuación. Y Marc, tú eres la otra persona, que estoy encantado de tenerte aquí. Marc Ruiz, ¿qué tal? Hola, un placer estar este rato con vosotros. El Y con placer es Gema, un nuestro. puntazo. Además, tampoco habíamos contado contigo, a pesar de ser de salud mental, eres una persona que no solo tiene formación como psicólogo, que es lo que eres, sino que eres autor de un libro sobre entender los trastornos alimentarios y has dedicado buena parte de tu experiencia profesional a este mundo, que lo hemos tratado en otras temporadas, pero no como hoy. Mira, ¿ves? Pues ya tocaba. Hombre, claro. Y digo no como hoy porque lo primero que cambia ya es que estás tú. En eso voy a ser totalmente sincero, pero es que es un muy buen plus. Yo, Gracias, así da gusto. hombre, gracias a vosotros. Voy a empezar a lanzaros preguntas porque la idea es que esto sea un espacio donde podamos hablar todos, pero la primera yo creo que es necesario hacérsela a Gema porque es algo que creo que todos nos llevamos a la cama después de cenar dudando y es ¿por qué nos atrae tanto la bollería y otras guarrerías y nos cuesta muchísimo comer brócoli sano? ¿Por qué he tenido que meterme el postre que no tenía necesidad por alimentación? Bueno, por varios motivos. Voy a decirte dos muy rápido. Primero, porque hemos encontrado cómo tocaros el punto G de la alimentación, ¿no? Cómo conseguir un placer con mezclas de ingredientes que no conseguís con el brócoli, que no sé qué os pasa con el Ujú. brócoli porque a mí me encanta, A mí me gusta. pero, pero bueno, pues sí que hemos conseguido una mezcla, bueno, pues entre azúcar, grasa, textura, que cruja, que sea muy fácil de masticar, que no lleve ningún esfuerzo, pues yo qué sé, saturaros las papilas gustativas para tener una explosión de sabor que no vais a encontrar con una manzana, por ejemplo, ¿no? Que encima la manzana hay que pelar y requiere un esfuerzo y tiene que masticar bueno, pues en fin, ¿no? Y todo esto es, y la manzana además, pues tú la quieres comer y está puesto pocha en casa, pero el bollo no se te pone pocho en casa. Tengo que decir, a pesar de interrumpirte, que como gallego lo de tener que pelar cosas no me importa, que prefiero el marisco a unas patatas fritas. Yo Pero, o sea, también. ahí hay otros factores que son lo que estás comentando. De alguna forma habéis hackeado los proxies, las formas indirectas que tiene nuestro cuerpo de localizar lo que nos convenía comer en la naturaleza para presentarlo sin los beneficios que tal vez podría haber tenido, pues buscar esa caña de azúcar o lo que fuera que había. Tal cual, tal cual. Y luego, para mí, el gran problema y uno de los grandes críticos que pasa es que nos hemos hecho un hueco en vuestro armario. Antes bajábamos a la tienda de abajo, ¿no? El Ultramarinos, y comprábamos un bollito por 75 pesetas, fíjate los años que tengo, y te ibas a jugar al parque con tus amigos, ¿no? Ahora lo que hemos conseguido es que por 1,20 € tienes 5 bollitos de esos.
Entonces te los llevas a tu casa y un día te lo comes porque estás triste, otro porque estás contento, Eso otro es. porque estás aburrido y otro abres el armario y hay un hueco ahí y no sabes cuál es ese hueco. Y ese hueco es el de los bollitos. Y vuelves a bajar otra vez. O sea, hemos conseguido esa repetición. No solo saturar vuestra mente con esa sensación que no vais a conseguir con otras cosas, sino que nos hemos hecho un hueco dentro de vuestras despensas. Y ese ha Claro. sido uno de los grandes, voy a ponerlo muy entre comillas, malignos triunfos de la industria alimentaria, ¿no? No solo el sabor, sino hacernos ese huequillo. Me gusta mucho porque ese hueco empieza en lo temporal, ya has dicho, podemos decir que un día es un día y resulta que todos los días son un día, así que Claro. acabamos pasando. Y voy a trabajar con esa idea porque creo que es interesante, pero antes yo quiero resolver una cuestión, porque Gema, ¿te gusta el brócoli? A mí también. Marc, ¿tú estás en ese mundo o has tenido Sí, que estudiar todo esto desde fuera? a mí también me gusta el brócoli y me incomoda un poco que la primera pregunta ya esconda la falsa dicotomía entre alimentos Ahí buenos y está, malos. Entiendo lo del poder nutricional, pero ya que estoy en este foro por y supuesto. pienso en las personas con las que tengo que trabajar, este sería un primer fallo, ¿no? Tener que hablar de esa falsa dicotomía que puede traer muchos problemas. Creo que poder comer un bollito de esos efectivamente no está tan mal. Entiendo toda la problemática de comprar mucho, de lo que está en el armario lo consumo y tal, pero yo quitaría un poco esa carga negativa y entender que se puede disfrutar de cualquier producto o la palatabilidad de cualquier alimento sin culpa, ¿no? Creo que esto es importante y que esa culpa paradójicamente va a hacer que rebote y consuma más compulsivamente para no sentirme culpable, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo en Es esto que dices, fundamental esto, ¿eh? Es muy, muy, muy importante, porque Pero ni que empiezo. tenemos en nuestra cabeza que hay alimentos malos y buenos. Y bueno, pues es verdad que en la industria nos esforzamos en que penséis que no hay alimentos malos y buenos, pero es que la propia dicotomía, ¿no? De la que habla Marc, para la salud mental es mejor que tengamos claro que no los hay. totalmente, porque no es tanto la relación, o sea, el tener una relación con los bollitos, que todos vamos a tenerla de alguna forma, sino el tipo de relación que establecemos con esa comida y Eso con es. nosotros cuando la consumimos, supongo. Quiero preguntarte, Marc, cómo, porque creo que es una cosa que ya hay que sacar, cómo podemos definir qué es un trastorno de la conducta alimentaria, porque sospecho que quien nos está escuchando se ha sentido identificado con algunas cosas que hemos dicho. Y antes de que se preocupe sin necesidad, creo que es bueno que vayamos estableciendo definiciones y entendiendo a qué nos podemos referir y a qué no. Parece que igual cuando hablamos de trastornos alimentarios hablamos de comer poco o de vomitar, ¿no? Claro, pero no es solo eso. No es solo eso, ¿no? Es una alteración persistente en la relación con la comida, ¿no? Y con el cuerpo. Muchas veces tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Sí que parece que cuando hablamos de trastornos alimentarios estamos hablando de anorexia y de bulimia siempre, ¿no? Y luego estaría por ahí ese trastorno por atracón, igual que es esa ingesta compulsiva más incontrolable. Luego sí se habla de ese trastorno evitativo, restrictivo de la ingesta de los alimentos, el TERIA, ¿no? Que ahí pues no tiene por qué estar cargado de cositas que sí tienen que ver con estos otros que hemos citado, ¿no? Que puede ser simplemente miedo a atragantarse o vomitar por otros motivos, una experiencia traumática que haya podido tener a lo largo de mi vida. Entonces tiendo a evitar la ingesta por cositas así y luego sí estarían todo un universo de lo que no entra en los criterios diagnósticos, ¿no? Que serían esos otros trastornos de la ingesta de los alimentos o de la ingestión de los alimentos, y sería esa anorexia nerviosa atípica en la que cumple todos los criterios pero no tiene por qué haber un bajo peso, una bulimia nerviosa en la que la frecuencia de los atracones y las conductas compensatorias tampoco son los que ponen encorsetados en un determinado diagnóstico, porque nos encanta meter todo en cajitas y puede haber mucho sufrimiento sin entrar en esas cajitas. Lo mismo con el trastorno por atracón, si no hubiese esa frecuencia de atracones con la que sí se entraría en el diagnóstico. Y pues bueno, también está el síndrome de ingesta nocturna, pegarse a atracones después de cenar, ¿no? Al final todo es un poco el mismo perro con distinto collar y yo diría que no son problemas solo con el cuerpo o con la comida, sino que hay cosas, la comida y el cuerpo es un escenario
y debajo de eso hay cositas un poco más profundas y delicadas, ¿no? No sé si siempre pienso que cuando me preguntan por definir el trastorno de conducta alimentaria, los trastornos de la conducta alimentaria, digo, creo que estoy dando una definición un poco torpe. Hay Es una que es cosa... muy complicado, ¿eh? Es muy es- complicado dar esa Sí. definición, ¿no? O sea, es como, en el fondo es como nos relacionamos con la comida y no nos relacionamos bien y los foros o la sociedad que tenemos ahora mismo no nos ayuda a relacionarnos mejor con la comida. Sí, y no solo eso, la comida, sino también el cuerpo, ¿no? Al final muchas veces es que yo quiero sentirme seguro, ¿no? Y entonces utilizo la comida o la actividad física o tal para instrumentalizar el cuerpo de algún modo desde esa tierra prometida de que sí me sentiré bien o mejor o más seguro a través de ello, pero claro, no acaba nunca, no suele estar por ahí. Entonces, Realmente podemos encontrar, corrígeme, pero un problema común a muchas otras cuestiones, y es que deberíamos tal vez preguntarnos por qué hacemos las cosas que hacemos, qué es lo que queremos perseguir con ellas y cómo podemos cambiar nuestra forma de actuar para ser más consistentes, pero con lo que nosotros queremos, no con lo que la sociedad tal vez espera de nosotros, sino, por ejemplo, lo que dices, si es un vehículo, una herramienta que estamos utilizando para canalizar el estrés que nos supone la jornada laboral, pues ojo, si lo que queremos es canalizarlo, igual hay unas formas que generan menos perjuicios para nuestro día a día, ¿no? sí, el problema ahí también, bueno, aquí podrá hablar mucho Gemma también, pero el problema es que tenemos que relacionarnos con la comida y con nuestro cuerpo diariamente y estamos expuestos a un montón de máquinas de vending y de cuerpos en TikTok y está muy distorsionado porque si, por ejemplo, estuviéramos hablando del consumo de cocaína, ¿no? Pues parece que el consumo cero es más claro, pero yo tengo que relacionarme con la comida para sobrevivir y esto lo complica mucho, ¿no? Y todo el tiempo estoy expuesto a la comparación con otros cuerpos, etcétera, ¿no? Entonces son dos elementos que condicionan mucho estas cosas, ¿no? Gemma, hay una pregunta que quiero hacerte sobre esto, porque, claro, la comparación con la cocaína es fantástica. Habrá gente que diga, ya, pero como la cocaína no es necesaria, podemos pensar lo mismo respecto a algunas formas de alimentarnos. Tampoco es necesario comer donuts, igual habría que prohibirlos, pero aquí entra otra dimensión, y es que cuando la industria crea estos alimentos palatables, por supuesto que tiene intereses económicos porque es una industria, pero está proporcionando una dimensión que el ser humano disfruta y que hay formas cautas de consumirla que hacen nuestra experiencia más rica. Entiendo que no pasa la solución por decir abandonamos la bollería. No, 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 pero ni falta que hace. Quiero decir, la industria alimentaria, por supuesto, tiene bueno, pues que tomarse en serio qué es lo que ha pasado en estos últimos 20 años, porque no hace tanto tiempo de estas cosas, 20, 30 años como mucho, en el que el cambio ha sido muy, muy grande. Nos hemos esforzado mucho en la seguridad alimentaria, entonces tenemos alimentos muy seguros en el mercado y no nos hemos preocupado tanto de poner en el mercado alimentos saludables. Lo que sí que hemos hecho es aprovecharnos de vosotros y de los Ujú. miedos y de qué inquietudes tiene la sociedad y de qué manera vamos a ganar más dinero. Bueno, pues con menos esfuerzo. Y entonces han llegado los ingredientes reguleros como las harinas refinadas, el azúcar, la sal y algunas grasas que no son de lo más recomendable, ¿no? Y es que con eso hemos encontrado una mezcla perfecta, con eso hacemos casi todo y todo os gusta. Encima os voy a decir que hemos sido muy poquito transparentes, nos hemos aprovechado de cualquier inquietud que tuvierais, pues yo qué sé, que hay miedo al gluten y a la lactosa, pues ponemos sin gluten y sin lactosa y os cobramos un poco más. Aunque O el yo qué producto sé, original no tuviera ni gluten ni ¿qué lactosa, más da? entiendo. Pero da igual, porque eso quién lo sabe, pues tampoco. ¿Que Claro. no os gustan los aditivos? Pues ponemos una crema de cacao sin aditivos o sin grasa de palma, yo que sé, da igual, al miedo que tengáis, pues tenemos un arma, ¿no? Entonces, yo creo que esto pasa por, bueno, pues primero, la industria alimentaria es muy difícil que cambie porque queremos seguir ganando, ser sostenibles, que es lo que... porque ganar dinero queda fatal, pero ser Ya, pero sostenible económicamente pues está, Crecimiento sostenible suele ser eso es, además, ¿no? crecimiento sostenible, eso queda fenomenal. En el fondo, bueno, hombre, pues todos queremos, vamos, yo es que tengo una hipoteca y un hijo y tiene la manía de comer muchísimo. Entonces, bueno, pues ya está, o sea, que no pasa nada por ganar y que la dinero, gente ¿no? tiene que También, comer, así que una que industria sí, alimentaria, ponle los es adjetivos que necesaria. quieras, es necesaria. Sobre todo porque hemos mejorado mucho, o sea, está el imperio del bien y el imperio del mal. El imperio del bien nos ha traído cosas maravillosas como las legumbres en conserva, las verduras congeladas, el pescado congelado, o sea, tenemos una industria alimentaria espectacular que nos nutre de alimentos, pero vamos, absolutamente maravillosos. Y una industria alimentaria, bueno, pues que nos Ujú. pone en el mercado alimentos con los que tenemos que saber relacionarnos correctamente, ¿no? Entonces, bueno,
una... Perdóname, Marc. Dale, dale. No, es que iba a decir una cosa en este sentido, que tenemos que saber relacionarnos y me salía a pensar en estas etiquetas que ponéis para rebajar la culpa. Y Ah, si yo sí. sé que me estoy comiendo una galleta que tiene menos de aquello que yo creo que es malo y contamina mi cuerpo, me siento libre para acabar comiendo más que las Tal que cual. comería si... Sí, 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 sí. Y además que se nos da fenomenal, ¿eh? Ponemos en letras muy grandes lo que no queremos que veáis en las letras pequeñas, y entonces ponemos sin colesterol, bueno, sin colesterol no, que no ya no se lleva, eso fue otra época, pero sí que ponemos sin azúcar, sin grasa, sin gluten, sin tal, que en el fondo son unas galletas que te da igual comerte la galleta, que cuando se acabe te sigues comiendo el cartón y sabe igual. El Claro. cartón que la galleta, da igual, porque está malísimo, porque cuanto peor sepa, más sensación tienes tú de que es saludable. Esto es Entonces, un efecto placebo estudiadísimo con los medicamentos, incluso, bueno, los medicamentos que no tienen principio activo, que cuanto más tengas que poner de tu parte para su consumo, porque te duela, porque sea difícil de tragar, o en este caso, pues eso, que es difícil de tragar porque es esparto puro, pues digo yo que por algo lo estaré haciendo, será por salud. Y claro, ahí está hombre, la pues, trampa. es fenomenal. Pues hay gente nos ha convencido de esta comida real sacando unos productos que están realmente malos y oye, maravilloso, porque como no es que no tiene que hacer ensayos de catas Claro. en consumidores, porque cuanto peor esté, mejor. Lo bueno de que Más. esté malo es que ahí, por mucho que te diga que tiene menos calorías, igual no lo consumes por duplicado. Ay, es verdad, no quieres ya más, ¿no? Pero no vamos a cambiar, es muy difícil, cambiar a la industria alimentaria. Lo que sí que tenemos que cambiarnos es a nosotros, teniendo más formación, teniendo más educación en los niños, teniendo más, siendo conscientes de cuando vamos a un supermercado, porque cuando tú te compras un coche, sí que pones mucho interés en el coche que compras, ¿no? Pero cuando vas a comer y es algo que haces todos los días de tu vida, varias veces, no estás mostrando bueno, pues qué es lo que me estoy metiendo para el cuerpo. Aquí hay una pregunta importante porque podríamos sacar muchas cosas. Quería preguntar también, oye, que no hace falta que pongáis las letras, ni siquiera debajo en calorías. A veces lo que es necesario es que lo pongáis en rosa y ya está, la gente lo asocia. Pero quiero preguntar por ese otro aspecto. Decías que es importante que nos fijemos en lo que estamos comiendo. Eso no es necesariamente sinónimo, Marc, de que cojamos y leamos al detalle las kilocalorías que tiene cada producto, ¿no? Eso puede ser un problema. Yo no lo leo nunca, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuáles son los perfiles que más van a leer minuciosamente esto? Esto sería lo interesante, ¿no? Porque Mm. muchas veces me gustaría ver qué porcentaje de la población mira con detalle esto y de ese porcentaje que lo mira con detalle, cuántas personas tienen la vulnerabilidad a padecer un trastorno alimentario o lo están sufriendo o son dietantes crónicos o crónicas luchando en una eterna batalla por adelgazar y rebotando eternamente. Y yo siempre Pero lo porque digo, les ¿no? Las estamos personas... diciendo pero porque les estamos diciendo que lean lo que no tienen que leer. Claro. Quiero decirte, o sea, no tienes que leer, por ejemplo, los valores nutricionales es algo totalmente, o sea, no es exactamente que tengan tal cual las mismas calorías que estás viendo. Eso puede venir de listas que tenemos consensuadas de valores nutricionales. Puede venir de que hagas un ensayo y lo que te dé. Lo que no es O puede fiable lo que venir, me diga. hombre, no es absolutamente al 100%, por eso son a 100 gramos, porque es una comparativa entre unos y Claro. otros. Lo único que, o sea, lo que tenemos que convencer a la gente es que tú vayas a un supermercado con la idea de ir al mercado a comprar comida, la comida que quieras, y que Eso. con eso hagas una elección libre. Y que si un día te apetece un bollo, pues vas y te lo comes y no te culpabilizas y no vas al día siguiente y te pasas 3 días sin comer y no haces una dieta detox. No, tú vas a un supermercado y dices, tengo que comprar el alimento más parecido si es un alimento envasado, por ejemplo, pues que se parezca lo más posible al producto original. No si tiene 3 ingredientes, 5 ingredientes, más aditivos, menos aditivos, bajo en calorías o no. No, o sea, que se parezca lo más posible al producto original. Y Si a tiene partir de forma de ahí, Winnie the Pooh, posiblemente no sea la opción, ¿verdad? exactamente, Vale. exactamente, esa es la idea. Y si tú sabes que pone garbanzos con espinacas y lo que estás viendo en el bote son garbanzos con espinacas, ¿qué más te da que tenga un aditivo, que tenga otro aditivo? ¿Qué más te da? Es garbanzos y espinacas. Los aditivos pues te hacen más guapo cuando ya eres buena persona, ¿sabes? Y no, pero tienes que ser ya, pues, venir siendo buena persona. Del mismo modo que no te culpabilices ni te tortures cogiendo un alimento que no es saludable solo por el hecho de cojo este porque no tiene aceite de palma. Coge el que te dé la gana, porque ese día te lo vas a comer y lo vas a disfrutar. Y disfrútalo y sin sentirte culpable y sin machacarte después.
Esa es la clave. También, ya te digo, siendo consciente de que un supermercado está hecho y está preparado para que compremos ese tipo de alimentos. Nos preocupan las apps en las que hacemos scroll infinito comprando y no sé qué, y mirando, y nos hacen ofertas y no sé qué, y nos preocupan, ¿no? Y preocupa que nuestros adolescentes estén todo el día viendo vídeos y viendo no sé qué, porque están Pero los preparadas para lineales son eso. iguales, ¿no? Lo que ponen a la altura de Literal, nuestros ojos, lo que ponen al lado de literal. la caja, lo que La supuestamente luz, pone la luz, oferta. la música, el color de los envases, está preparado para eso. Claro. Entonces, primero, pues necesitamos formación y tenemos que llevar a nuestros niños a los supermercados pese a que sea un coñazo y que cada vez que veamos a un crío dando por saco en un supermercado, cómprame esto, y la madre ahí o el padre diciendo, pues no te lo compro, y el niño montando un pollo, pues estás educando. Y si al final se lo compra, también. Quiero decir que ni juzguemos al resto, ni machaquemos a los demás. Vas a un supermercado con cabeza, que es lo único que necesitamos. Ahora va a venir Mark y me va a dar por el otro lado, pero bueno, en fin. Ah, parece que no. No, yo sí, no, iba a decir que efectivamente lo que es importante es la flexibilidad, ¿no? Y que quería señalar que igual quien más puede tener problemas respecto a la relación con la comida es quien más desde esa búsqueda de control. Siempre los trastornos alimentarios son un espectro entre búsqueda de control y descontrol absoluto. Y muchas veces llegamos al descontrol absoluto desde ese intento de control o nos quedamos en ese control de manera rígida, ¿no? Y que probablemente esa búsqueda de ver qué pone. Yo entiendo que hay todo un intento por parte de la industria de comunicar las cosas, disculpa Gemma, que no lo desprecio, pero que probablemente quien más hace un análisis pormenorizado es quien tiene una búsqueda de control que paradójicamente a veces puede llegar a perder el control o controlando más patológicamente llegar a una restricción peligrosa, ¿no? Y siempre estamos un poco danzando a veces entre esos dos mundos, ¿no? Y esa flexibilidad exige, como flexibilidad que es, la imperfección. Y hay que saber moverse ahí con tranquilidad, ¿no? Que no Para es mí la clave fácil. es esa decisión libre y correctamente informada, ¿no? Que demos una información correcta y que la decisión sea libre. Yo quiero hacerte una pregunta por esto, porque no es fácil. Lo que has dicho está súper bien. Yo sé que es lo que hay que aplicar, pero también sé que hay personas, puede que con perfiles parecidos al mío, que tenemos la necesidad de parametrizarlo todo y controlarlo todo, que llega a la conclusión que decía al principio. Un día es un día y todos los días son un día. Así que, ¿cuándo debo darme esa flexibilidad? Y ese es el problema, que como tengo que parametrizar la flexibilidad, deja de serlo. Y es Esta es difícil la salir de paradoja, esa... ¿no? Tú me estás pidiendo cómo es la flexibilidad más rígida y perfecta. Claro, que es un problema. Es como decir, vamos a Yo fluir, me sí, quedo pero ¿hacia escuchando, dónde? que lo necesito esto también, vamos, Pero para una amiga que lo tiene que controlar todo. Es paradójico, no puede haber una... Fíjate que he empezado diciendo que esa flexibilidad tiene que ser imperfecta, ¿no? claro. De algún modo la pregunta esconde un perfeccionismo. Ujú. Entonces, a ese perfeccionismo la flexibilidad le remueve, ¿no? ¿Pero cómo? Porque en esa flexibilidad estamos hablando de que yo tengo que concederme cosas que no están bien hechas desde esos parámetros de lo que sería la alimentación perfecta y acabo viéndome en ese vídeo que vi en alguna red social de un tío que tiene como varios productos alimentarios delante y entonces va a comer un plátano y sale un vídeo de la fruta es una mierda porque tiene... y lo tira, ¿no? Y entonces va a comer no sé qué otra cosa y dicen lo mismo de esa otra cosa, al Claro. final va a beber un vaso de agua y hay un vídeo también en internet, no, porque el H2O no sé cuánto, y lo tira, ¿no? Es decir, vas a encontrar una sobreinformación, una sobredesinformación de un montón de cosas donde todo es criticable y cualquier movimiento que hagas va a ser criticable y al final la sensación que tenemos es que estamos todo el santo día pisando huevos y que lo vamos a hacer mal y que hacerlo mal está muy mal. Y Mm. creo que por eso decía que esa rigidez desde la que quieres mirar a la flexibilidad no va a funcionar y que todo pasa porque la flexibilidad exige imperfección. Sí, por Y eso no te lo pasa pregunto, ¿eh? Porque nada, nos sé... podemos atrever a ser un poquito mediocres y no pasa nada. Con esto no quiero decir que tenga que estar todos los días desayunando, comiendo y cenando pizza. No digo esto, Estaría ¿no? increíble, ¿eh? Quiero decir, todos queremos hacer eso, pero
Ahí No, está. no querrí si lo haces, si lo ejecutas, probablemente llegue un momento en que mira, por ejemplo, hay veces con perfiles que tienen una, ingesta compulsiva porque vienen de haber tenido una restricción alimentaria y entonces su organismo, ya no la propia persona, tiene un impulso, ¿no?, de comer descontroladamente y a esa persona le pedimos que pueda enmarcarlo en unos horarios, Mm, la comida, pero que coma lo que quiera, ¿no? ujú. Y dice: "Buah, vale, ancha es Castilla", ¿no? Pero puede pasar que a la semana siguiente o a la siguiente te diga: "Joder, empecé comiendo muchas palmeras de chocolate o lo que sea, pero luego ya me apeteció una ensaladita". Claro, pero si no se lo concede, si se lo prohíbe, si hay culpa y una conciencia de que lo está haciendo mal, se va a convertir paradójicamente en algo irrenunciable, ¿no? Ujú. Entonces, aprender a moverse en esa flexibilidad en la que el equilibrista está en un eterno balanceo imperfecto es atreverse a otra cosa en la que a veces no estamos acostumbrados a movernos, por ejemplo, gente tan perfeccionista y perfecta como puede ser Ignacio, ¿no? Bueno, oye, eso estamos ahí ya sacándome los colores. De todos modos, te preguntaba porque sé que eso es difícil y sé que es el problema de plantearlo como lo estaba planteando yo. Hay una duda que me viene rondando desde ya hace unas cuantas preguntas, porque hace un rato estabais comentando cómo se influye vuestros ámbitos entre sí. El hecho de que la población tenga unas necesidades o perciba unas supuestas necesidades de consumir comida sana y cómo la industria reacciona mostrando esas afirmaciones sobre este producto hace esto, hace aquello, pero también continúa esa relación en el sentido contrario, ¿no? A medida que la industria va visibilizando más estas afirmaciones, haciéndolas más evidentes, más ubicuas, la sociedad se ve bombardeada con lo que le están diciendo que tiene que ser sus nuevas necesidades. Se retroalimenta en cierto modo, ¿no? Es una pregunta que os lanzo a los dos, pero podemos empezar con Gemma, si queréis. Ostras, es que es complicadísimo, ¿eh? Sí, es verdad que nos retroalimentamos constantemente y tengo dudas de que sea para el bien. Nos retroalimentamos, nos retroalimentamos para el mal, para la desinformación y para saber cada vez más cosas o menos cosas de más, ¿no? El otro día escuchaba, pues parecía que todo el problema del mundo era que no sabíamos de mucho y no, no ese es el problema. El problema es que no tenemos ética, no tenemos criterio y no tenemos pensamiento crítico y bueno, pues la industria alimentaria, o sea, tenedlo claro, ¿eh? Vamos a aprovechar cada hueco que veamos en vosotros. Y si vemos un huequillo de información o desinformación que nos venga bien para ser más sostenibles en el tiempo, pues ahí estaremos. Y así llevamos mucho tiempo, ¿eh? Ujú. Se nos va a regular y donde nosotros vamos siempre un pasito por delante de la regulación. Entonces, bueno, pues la cosa es ser consciente, ¿eh?, de a lo que nos estamos enfrentando. Ya está complicado. Sí, yo diría que efectivamente esa comunicación es bidireccional, ¿no? No se puede no comunicar y la industria hace cosas movida por lo que sea trendy en el momento, pero puede haber algo que emerja desde la propia sociedad fuera de la industria lo escucha, comunica desde ahí, desde sus intereses, más o menos legítimos, Pero dependerá. hacemos cosas muy Y bien, que es lo que sí, me da sí. rabia a mí. O sea, a mí lo que me da coraje es que comunicamos estupideces en vez de comunicar cosas que realmente hacemos muy bien. Porque, O por sea, ejemplo, perdona, pero a pesar de todo lo que podemos dudar sobre estos productos y las estrategias, en ningún momento estamos dudando sobre la seguridad de los productos, ¿verdad? Son cosas efectivamente, o sea, distintas. en vez de comunicar cómo se autoriza un aditivo y por qué un aditivo es perfectamente inocuo, aun diciendo que, no es que puede no ser necesario, porque los edulcorantes, los saborizantes no son necesarios, pero que da igual que no sea necesario porque sigue siendo inocuo, en vez de explicar eso, pues preferimos decir, ah, no sé qué, esto, sí, sí, sin aditivos, ¿no? Porque ha habido un tolay en internet que dice que los aditivos son malos. Tenemos tantas cosas que comunicar, o sea, yo hace un montón de años abrí un blog porque un amigo me dijo, eres pesadísima con la industria alimentaria diciendo que no es real todo lo que estamos viendo, escríbelo aquí, cansina, y así me dejas a mí en paz. ¿Y qué pasó? Que de repente a la gente le interesa saber. Nos interesa saber la trazabilidad, nos interesa saber, joder, tenemos sistemas en la industria alimentaria que vienen de la NASA. ¿Estamos contando eso? No lo estamos contando. Entonces, tenemos tantas cosas que poder informar bien y lo estamos dejando en un sin aditivos artificiales.
no estamos diciendo que el aditivo, que todos los aditivos son artificiales, quiero decir que todos se hacen en un laboratorio, que no tenemos a nadie exprimiendo limones para tener vitamina C. Pues cuéntale cómo haces por qué este alimento tiene vitamina C y cómo se hace. Hay mucho texto para poder poner y lo que hacemos es gastarlo en estupideces y no Es que vamos también a mejorar esa aquí, comunicación. en favor de la industria, diré que es que tampoco es nada fácil, que la comunicación es todo un universo y que no es fácil qué decir, cómo decirlo, por qué canal, poner mucho texto, la gente haciendo scroll le vas a aburrir, hasta dónde llegas, con qué mensaje persuasivo. O sea, creo que desde ahí hacer ruido y que a la gente le llegue lo que tú quieres decir, tú tienes un mensaje que quieres, una idea, la filtras para ti, la sueltas y luego pasan cosas que dices, jo, pues no lo he visto venir, ¿no? Es muy difícil comunicar, por ejemplo, sobre trastornos alimentarios. Es un tema muy delicado porque cuando tú... mira, yo estoy en un grupo de WhatsApp de trastornos alimentarios en la que ha pasado recientemente un par de veces con una compañera nutricionista que dice cosas que todos entendemos porque la entendemos, entendemos su dinámica, etcétera, pero digamos que es un perfil muy viral. Un saludo, Gabriela, desde aquí, si me está escuchando, y entonces le pasa que preocupada dice, jo, es que han dicho esto, es que me sacan de contexto porque ponen un vídeo corto que no sé cuántos y se tira por tierra todo el mensaje porque es muy difícil, se hace ruido, la gente critica todo y cuando dices algo va a aplicar para unos perfiles pero no para otros. Si estás hablando, en mi caso, por ejemplo, de algo que haga referencia a un descontrol de impulsos, pues igual eso le va a chirriar a una persona más restrictiva o al revés y es muy difícil decir todo y que todo cale y se entienda y siempre falta contexto y como digo, ¿no? Te cogen esos 15 segundos porque media hora de entrevista es un coñazo y voy a pasar y voy a hacer... Es así, ¿no? Pero luego si Hombre, hablan de criptomonedas, la gente se come 2 horas o 3 horas de podcast, ¿eh? Quiero decir... sí, es verdad. Esa Sí, es sí. otra, ¿no? Pero Hay que fíjate, hacerse vosotros rico cuando vais al rápido y tal. supermercado tenemos una 28ª parte de segundo, que es lo que tardáis en ver un producto una 28ª parte de segundo es muy poco, ¿eh? Y en ese Sí. tiempo es el que tenemos para que elijáis ese producto o no. Entonces tenemos que poner cosas que destaquen mucho, que pues comunicarnos con vosotros de otra manera, ¿no? Y entonces acabáis diciendo aditivos caca. Eso Claro. es. Y ya está. Y alguien lo comprará porque es de color rojo. Y ya Titulares, está. el Sí, mismo sí. problema que tiene la prensa realmente, va La por verdad ahí. es que sí, la verdad es que sí. La comunicación es muy difícil, el noble arte de la persuasión. Así es. Hay una última pregunta que quiero hacer porque, haciendo justicia a lo que has comentado sobre la inflexibilidad de algunos, no miro a nadie, pero me miro a mí, creo que es importante tal vez plantearse qué es lo que queremos alcanzar. Si estamos entendiendo que nuestra meta es la perfección, que es lo que estabas comentando, el comer perfectamente bien y que eso es lo que significa ser saludable y no otra cosa, estamos condenados al fracaso. Pero ¿y si lo entendemos como el horizonte? Que realmente al horizonte nunca llegas, pero es una buena indicación de hacia dónde tienes que caminar y cada pasito te acerca un poco más a comer un poquito mejor, a evitar determinados excesos, a buscar pues, esas metas que te quieras poner tú. ¿Podría ser una forma de verlo, Marc? Yo creo que el objetivo en última instancia es sentirse bien o seguro y tener salud. Bien. Y eso no solo es hacer burpees y comer brócoli. También puede tener que ver con estar en contacto con la naturaleza, con cuidar mis relaciones sociales, con no vivir en un barrio peligroso, con un montón de cosas. Es decir, la salud implica muchos factores que van más allá de lo alimentario, de la actividad física. Por supuesto que es importante que el Claro. cuerpo se tenga que mover y que procuremos tener unas proporciones en la ingesta y calidades, etcétera. Sí, claro, pero que hay un montón de cosas que tienen que ver con el concepto de salud más amplio y que no se están teniendo en cuenta, ¿no? Y yo, pues por ejemplo, ahora de hecho cuando digo sentirse seguro y que el cuerpo funcione, eso me parece lo más importante de salud desde la individualidad, ¿no? Que mi cuerpo me permita moverme, etcétera, independientemente de la silueta y no tengo por qué avergonzarme del espacio que ocupo en este mundo y sentirme seguro, porque en la cotidianidad del día a día, en el mundo que hemos creado, en principio, pues digamos que la rabia y el miedo pues no son tan útiles como hace 200.000 años, ¿no? Entonces, el estado emocional más funcional suele ser la seguridad y desde donde luego se elicitarán, siempre que sean necesarios, otras respuestas emocionales, ¿no? No sé si me he ido por las ramas No, no, o... no, es un mensaje contra el miedo y la rabia que me parece súper bonito para acabar el podcast. Así que, Gemma, Marc, muchísimas gracias por haberme acompañado.
Gracias a ti, A un ti. placer enorme. Siempre es un gusto tener a Marc, pero ahora ya los dos es tremendo. Lo Un mismo placer digo. compartir este rato con vosotros. Un abrazo. Este podcast pertenece a Mentescopia, plataforma transmedia de divulgación sobre salud mental liderada por el Grupo de Investigación de Psiquiatría Translacional, SINAL, perteneciente al Instituto de Biomedicina de Sevilla y al consorcio Cibersam, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, FECIT. Idea del podcast, guión y locución, Ignacio Crespo. Producción, edición y difusión, Oikos MSP. Puedes escucharlo en podcastidae.com, en tu reproductor de podcast favorito, o verlo en vídeo en el canal de YouTube de Mentescopia.